Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener un invitado internacional en el bloque de actualidad e internacional, a Jacobo Dayan. Él es mexicano, jurista, muy reconocido en su país, docente de la Universidad Iberoamericana de México y especializado en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Vamos a conversar con Jacobo Dayan todo lo que ha venido significando en los medios de comunicación lo que es la crisis migratoria de los Estados Unidos y México. Vamos a ver qué acuerdos se han llegado entre Estados Unidos y México para poder controlar esta afluencia masiva de personas que cruzan las fronteras entre México y Estados Unidos, y ocurren una serie de situaciones que reflejan mucha preocupación, incluso de parte ya de los organismos internacionales. Regresamos en breve con Jacobo Dayan y la crisis migratoria de Estados Unidos y México. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad internacional y estamos vía Zoom con Jacobo Dayan, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la crisis migratoria entre las fronteras de Estados Unidos y México. Muy buenos días, Jacobo. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. ¿Qué tal? Buenos días, Leslie. ¿Cómo estás? Jacobo, esta semana hemos tenido muchas noticias de las fronteras de Estados Unidos y México, una tremenda crisis migratoria, una afluencia masiva de personas que cruzan este camino terrestre fronterizo entre los Estados Unidos y México, y en el camino o desaparecen personas o mueren porque es un camino muy peligroso o una ruta muy peligrosa, como lo ha advertido ya la Agencia de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migraciones. En primer lugar, ¿qué opinión te merece toda esta situación? Tú eres mexicano, debes vivir una realidad directa de lo que pasa en tu frontera, y nos gustaría conocer de primera fase tu opinión para luego ir abordando algunos temas específicos. Sí, Leslie, lo primero que diría es de que me parece que ya no estamos ante una crisis migratoria. La nueva realidad mundial nos lleva a empezar a hablar que esa es una nueva realidad. Porque si fuese una crisis es un momento que seguramente pasará o pasaría eventualmente, pero seguramente en los próximos muchos años estaremos viviendo en todo el mundo estos grandes flujos migratorios, producto de múltiples factores, entre ellos evidentemente el cambio climático, pero también la desigualdad y la violencia, ¿no? De manera importante en distintas regiones del planeta. México, como país de paso para los Estados Unidos, evidentemente se ve inmerso en esta nueva realidad, al igual que otras regiones. Las migraciones tradicionales que atravesaban México era de gente centroamericana y muchos mexicanos también, y ahora lo que vemos es de que el crisol de nacionalidades que hay en México tratando de llegar a los Estados Unidos, pues no nada más es Centroamérica, es Sudamérica, es el Caribe e incluso países de África y Asia. Hay mucha gente de distintas nacionalidades intentando llegar a Estados Unidos, y sí, las condiciones en México son muy complejas. El presidente López Obrador, que al inicio de su gestión en 2018 había dicho que recibía con brazos abiertos a los migrantes, le duró una semana. Es decir, este gesto humanitario duró una semana, literalmente una semana en 2018,
y la realidad y la presión de los Estados Unidos llevó a que le encargara esta tarea de la gestión migratoria, pues probablemente a la peor instancia para ello, que es las Fuerzas Armadas Mexicanas. Jacobo, justamente en esta semana he tenido la oportunidad de escuchar y ver un debate en el medio de comunicación France 24, donde justamente había un mexicano, ¿no?, de la Universidad Autónoma, creo que era Ricardo Saucedo, y Kennedy, por parte de un vocero, ¿no?, que radica en los Estados Unidos, es también migrante, ¿no? Y justamente en este medio de comunicación se hablaba de la crisis migratoria, y uno de los aspectos que, digamos, salta la atención es que se dijo que de parte de México que el presidente López Obrador era una persona muy humanista, que se había aplicado políticas humanistas con el tema de la crisis migratoria, y por eso te pregunto si esto realmente es así, o sea, ¿cómo concibes esta apreciación y cuáles son los acuerdos que actualmente se hayan podido sostener con los Estados Unidos para aliviar esta nueva realidad, como tú bien lo has subrayado, que sucede no solamente en México y Estados Unidos, tal vez porque la afluencia de personas quieren cruzar más a los Estados Unidos. Perú también tiene una situación muy similar, tenemos nosotros más de 1 millón de venezolanos en nuestro país, y hace poco también hemos tenido un problema que sí podría decir que era una crisis entre haitianos, venezolanos en las fronteras de Perú y Chile, pero que ya se han ido, digamos, bajando la intensidad debido a la coordinación entre Perú y Chile. Entonces, bien lo has sostenido, es una nueva realidad, no es una crisis, ¿no? Y eso es un desafío, creo yo, en la que los estados van a tener que enfrentar. Pero sobre el punto, ¿no? ¿Es así como se trata, como viene adoptando la política de López Obrador, humanista con el tema migratorio? No, nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, hace unos meses en México hubo una tragedia brutal donde en estaciones migratorias, que más que estaciones migratorias son cárceles, murieron 40 migrantes quemados y asfixiados. Se les impidió la salida en Ciudad Juárez, en una estación migratoria, entre comillas, que en realidad operan como cárceles. Y el otro fenómeno también brutal que se está viviendo es el secuestro por parte de grupos del crimen organizado a migrantes y el reclutamiento forzado para trabajar en sus filas. Entonces, lo que vemos en México es todos los días noticias sobre migrantes en condiciones que tienen que tomar rutas cada vez más peligrosas, migrantes asesinados, secuestrados, levados de manera forzosa y sin condiciones para el trayecto seguro, sin visas de trabajo, sin una operación. Entonces, es claro que es un proceso muy complejo dada la magnitud del fenómeno, pero lo que hoy se está haciendo es intentando colocar un tapón en la frontera sur y en la frontera norte mexicana, después de un acuerdo con los Estados Unidos. Hay que recordar que esta decisión del gobierno mexicano viene precedida de una amenaza del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que México se encargara de que no llegaran los migrantes a los Estados Unidos bajo la amenaza de poner sanciones en aranceles. A partir de entonces, ya tiene 5 años esta política de contención, utilizando a las Fuerzas Armadas y probablemente a la institución policial más corrupta del país, que es el Instituto Nacional de Migración. Pero Jacobo, esta política de Donald Trump no fue modificada, flexibilizada por la actual gestión de Biden. No. ¿Ha continuado en esa misma línea de no Sí. permitir que los migrantes pasen a las fronteras con los Estados Unidos? Sí, evidentemente, discursivamente hay una diferencia entre Biden y Trump, claramente, pero para el gobierno de Biden es un tema muy delicado, el tema de la migración, incluso ahora en un periodo que iniciarán pues las discusiones, los debates para las candidaturas presidenciales en los Estados Unidos, donde los republicanos han tomado una postura
muy radical y al gobierno de Biden no puede tomar una decisión más apegada a los derechos humanos, sino tiene que mostrar cierta mano dura, porque la discusión en los Estados Unidos ronda alrededor de México de manera permanente. Mm. Entonces, sí, de manera discursiva ha cambiado, pero la realidad para los migrantes en México no ha cambiado y Sigue solamente siendo la se ha misma. agravado. Mm. Solamente se ha agravado porque aumentan los flujos y el Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración, que repito, es de las peores instituciones mexicanas, son las que están gestionando esto. Y a esto sumamos el descontrol territorial que tiene el Estado mexicano, producto de, el crecimiento de los grupos del crimen organizado, que ahora en el tráfico de personas, en el secuestro y en el reclutamiento forzado ven un área de oportunidad muy importante. Ujú. Jacobo, por ejemplo, en el tema de las deportaciones, ¿cómo se está manejando este tema? Porque según la data que tenemos es que se ha llegado a un acuerdo entre ambos países para deportar gente que está indocumentada, ¿no es cierto? Pero también conocemos la realidad de la situación migratoria y aquellos que migran de sus países, que salen de sus países justamente huyendo por diversas circunstancias, no, sobre todo donde existen el rompimiento de la democracia, ¿no? Donde hay persecución política, no te da ni siquiera un respiro para poder de pronto llevarte lo más necesario, ¿no? Y coges lo que tienes con tal de salvar tu vida, y eso también es así, ¿no? Sin embargo, puede no tener una documentación a la mano y sin embargo puede ser de alguna manera víctima de estas deportaciones ilegales. ¿Cómo es que esto se está manejando en México? Y en México hay una instancia dedicada a hacer los procesos administrativos para las solicitudes de refugio. Ante lo que estamos no es ante migraciones tradicionales económicas, sino ante situaciones en un buen número de refugio, y eso Así también lo es. vemos Ujú. en la composición demográfica de la población migrante, donde tradicionalmente eran varones en edad laboral. Hoy lo que vemos son familias completas, lo Mm. que nos habla de que se trata de una situación pues, de huida de sus países de Así origen, es. en búsqueda, bueno, primero para salvar la vida y la integridad, y más allá de eso, de buscar mejoras laborales, nada Un más. nuevo proyecto de vida. Ujú. Es correcto. Un nuevo proyecto de Entonces, las solicitudes de asilo en México han crecido brutalmente, pero la capacidad administrativa para gestionar esto sigue siendo muy precaria. vida. Nada cercano a las dimensiones de la problemática que genera esta nueva realidad, y lo que continuamos viendo es la persecución de migrantes y la deportación de migrantes y grandes núcleos poblacionales atorados en las dos fronteras, primero en este primer nudo que genera el Estado mexicano en frontera sur, y después los que logran atravesarlo, pues en frontera norte. Se han hecho algunos casos en algunas regiones del país, por ejemplo en Tijuana, que es la frontera noroeste mexicana con el estado de California, donde se están entregando visas de trabajo, por ejemplo, a la población haitiana. Es decir, sí hay algunos intentos, pero todavía son absolutamente insuficientes. Y no sé si es pertinente preguntar en este contexto de este inmanejable, digamos, incremento de solicitudes de refugios en México, ya no de una, sino de familias, ¿no? ¿Qué acuerdos de cooperación ha establecido México con algunos socios? Ninguna. Pues no, el problema de la migración o esta nueva realidad de la migración, así como muchos otros problemas que está atravesando el planeta, Ujú, pienso de manera inmediata en el cambio climático, requiere de soluciones multilaterales y articuladas. ujú, Lo que haga un país de manera aislada no será suficiente nunca para atender ujú, problemas tan graves como la migración o ujú. el cambio climático o las violencias que siguen desatadas en el planeta, o la desigualdad económica. Y hasta ahora, pues no nada más México, me parece que la comunidad internacional y los órganos multilaterales han quedado muchísimo a deber
en articular una solución medianamente funcional para resolver esta brutal crisis humanitaria. Y mira esto, Jacobo, nosotros tenemos el Pacto Mundial para una Migración Ordenada que se elevó en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde implica acciones de cooperación entre los estados para enfrentar esta realidad. Tenemos los 10 puntos, ¿no?, de la declaración de 10 puntos específicos justamente para enfocar el tema migratorio. ¿Y dónde quedan estos compromisos, ¿no?, que se supone que asumen los estados en el marco de las Naciones Unidas? Entonces, y justo en la Asamblea General pasada, bueno, todo ha sido centrado nuevamente al tema de conflicto de Rusia-Ucrania, pero también se ha vuelto a hablar sobre el multilateralismo, ¿no? Y recordaba justamente la entrevista que sostuvimos contigo, y dices en el clavo, ¿no? El multilateralismo no es suficiente hoy en día para poder resolver los desafíos globales, y estamos viendo el tema migratorio, ¿no? Entonces, pero México en estos momentos no tiene ningún socio estratégico. Las Naciones Unidas o las agencias de Naciones Unidas no están apoyando en México el tema migratorio. Sí, el ACNUR está muy presente, pero otra Bueno, vez, además del ACNUR, pero es absolutamente insuficiente. sí, Y bueno, pues, los pactos y los acuerdos quedan en el papel. Por ejemplo, la cantidad de venezolanos y venezolanas que han salido de su país sí, es brutal así es. y no se resuelve el problema de origen que tiene que ver con la permanencia de un régimen que está expulsando Ujú, personas, al igual que otras dictaduras. Pienso en la nicaragüense, por ejemplo, claro. las condiciones de vida en El Salvador, y bueno, y a esto sumado, repito, a los problemas de violencia y de desigualdad en nuestros países. Propios. Ujú, ujú. Entonces, mientras no se resuelva, pues, la Carta Democrática de la OEA ahí también está gozando el sueño de los justos, haciendo nada. Inactiva por completo, Sí. inactiva. Esto, Jacobo, no sé si en México también, bueno, sabemos que en México hay un problema con el crimen organizado, que es parte de una estructura política, ¿no?, del país, pero la presencia de migrantes en tu país, ¿no han incrementado más la delincuencia, el crimen organizado, No producto de la presencia de los migrantes, vamos. sino producto de los actores que ya estaban ahí? Sí, que están utilizando el reclutamiento forzado y ahora tienen una mano de obra inagotable, de manera forzada, es decir, eso es importante decirlo, no es producto de la violencia generada por los migrantes de ninguna manera, Ujú. sino están siendo reclutados de manera forzada O sea, para engrosar las filas. trabajo forzado. Pues peor, es reclutamiento forzado, Ujú, porque ujú. son grupos armados. Mm, muy bien esto, Jacobo. Entonces, en este tema queda claro que no está bajo el enfoque de un principio humanista como se ha debatido la semana pasada, hemos escuchado en otro medio de comunicación, sino que es una realidad que no se sabe cómo abordar, no, se ha desbordado tanto y no se sabe realmente cómo solucionar este tema, dado que los migrantes en tu país están más bien reclutándose de manera forzada para los grupos armados, ¿no? Eso sí es realmente muy peligroso. Dime, para finalizar la entrevista, Jacobo, en tu opinión, en tu experiencia como experto en derecho internacional, ¿qué debería plantear el gobierno, ¿no?, para poder, digamos, afrontar esta realidad? Bueno, yo diría que tendría que ser los gobiernos, es decir, Ya. tendría que ser elevado a una discusión seria a nivel regional, si no es que internacional, porque estos fenómenos también están impactando de manera importante otras regiones del planeta, al Ujú, igual que la política de drogas, vamos, es ujú. absurdo que no haya una voz latinoamericana que esté intentando de manera articulada llamar la atención de esta absurda política impuesta por los Estados Unidos de la prohibición que solamente ha generado violencia en nuestros países. Entonces tendría que ser elevado de manera articulada por los países de la región para exigir, no nada más buscar, exigir soluciones. Y ahí hay que sentar en la mesa, evidentemente,
a las grandes potencias. Si no, pues esto no tendrá ninguna solución. No soy nada optimista. Muchísimas gracias, Jacobo, por esta entrevista que nos has concedido al programa Entérate con Leslie. Esta es una delicada situación que enfrentamos todos los países. Perú no está lejos de una realidad similar. Nosotros también hemos tenido muchas problemáticas en cuanto a las solicitudes de refugio. También hay un tema que se tiene que trabajar con mucho cuidado de que esto no pueda despertar xenofobia, discriminación entre no miembros de un país con otros que vienen al nuestro por diversas circunstancias. Hemos tenido de todo un poco también en el Perú. Y bueno, nosotros, si bien es cierto, de pronto las estadísticas que hemos tenido a julio de este año, de acuerdo a la información que hemos tenido de acceso público, es que habría ya disminuido un poco los porcentajes de solicitud de refugio. Es que Perú también tiene una sobrepoblación de refugios dentro de nosotros mismos. Entonces, pero igual es una realidad, creo yo, que tenemos que enfrentarlo bajo un enfoque completamente diferente. Muchísimas gracias, Jacobo, por compartir esta información tan importante para nosotros. Será hasta una No, nueva gracias a ti. oportunidad contigo. Gracias, Jacobo. Gracias a ti, Leslie.